Compañeros, muy buenas noches. Estamos en una nueva sesión del taller para promoción vertical en educación básica. Estamos en la sesión número 13 y el día de hoy le corresponde la participación a la licenciada Pilar Martínez de Jesús, que va a trabajar con ustedes. Ella es técnica informática, licenciada en psicopedagogía, con experiencia laboral como orientadora de nivel secundario en un año, perdón. Docente frente a grupo de nivel preescolar medio año, docente frente a grupo de nivel primaria un año y ha colaborado con INEA en la atención a jóvenes y adultos durante un año. Algunos de los cursos que la licenciada ha tomado son Evaluar para aprender, tecnologías aplicadas al conocimiento como estrategia de aprendizaje, fortalecimiento del perfil profesional docente, planeamos y evaluamos cursos por InMujeres. Súmate al protocolo, inducción a la igualdad entre hombres y mujeres. Maestra, bienvenida, maestra Pili. Qué bueno que está usted con nosotros. Le Y, agradezco. y la lectura asociada que vamos a trabajar el día de hoy es la lectura número 11, Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, prácticas directivas con sentido pedagógico. La vinculación con los docentes para la mejora de los procesos de enseñanza, intervención formativa. Este es un material, pues un poco pequeñito, la verdad es que no es un material muy amplio, es un cuadernillo de Mejor Edu, que recordemos que es la base ahorita de todo lo que es el proceso de evaluación de los maestros. Y entonces vamos a trabajar con esta sesión. Les voy a comenzar a proyectar pantalla para que puedan, licenciada Pilar, iniciar su presentación. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión. El tema a tratar es intervención formativa, prácticas directivas con sentido pedagógico, la vinculación con los docentes para la mejora de los procesos de enseñanza. Le damos clic al botoncito azul, por favor. Bueno, principalmente debemos nosotros de saber que la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, mejor conocida como Mejor Edu, nos ayuda a contribuir a la revalorización de las y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo. Es decir, nosotros somos una figura que funge como autoridad, pero también nosotros, con el conocimiento que impartimos a nuestros alumnos, podemos hacer grandes cambios, ya que nosotros somos el contacto directo y pues es muy sabido que como docentes nosotros al tener el conocimiento pues somos como una guía para ellos. Entonces todo lo que nosotros lleguemos a decir o a compartir con nuestros alumnos, ellos lo van a tomar con cierto valor. También dice que busca garantizar su derecho a la formación y el desarrollo profesional mediante una visión integral que posibilite a los docentes movilizar y resignificar sus saberes y conocimientos. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es no echar en saco roto todo lo que ya sabemos. Sabemos que la experiencia nos ha dado mucho conocimiento. Sin embargo, nuestra formación pedagógica también debe de influir en esto, ya que debemos de estar abiertos al cambio y al también compartir con nuestros alumnos la información en cuanto a los derechos que ellos tienen a la educación, ¿no? Que ahorita la nueva escuela mexicana está como muy involucrada en ello, ¿no? Que nosotros formemos a nuestros alumnos de manera integral. Y entonces nos dice, hay que mejorar su práctica, afirmar su compromiso ético y en general fortalecer el ejercicio de su profesión. Es decir, que pues nosotros nos tomamos muy en serio ese papel de que efectivamente nosotros somos un gran agente de cambio. ¿Le podemos dar clic en el botoncito, por favor? Y entonces hablamos acerca del programa de formación de directivos en servicio. Estamos hablando del año 2022 al 2026 en la educación básica. Y nos dice que lo que vamos a checar nosotros es pues las prácticas directivas con sentido pedagógico, la vinculación con los docentes para la mejora de los procesos de enseñanza. Le damos clic en el botoncito azul, por favor.
Principalmente vamos a abordar tres campos, que es componentes de la intervención formativa, documentación de la participación en la intervención formativa, aspectos clave para la implementación de la intervención formativa. Es decir, nosotros nos van a dar la estructura, también nos van a decir qué documentos nos avalan y también los aspectos clave, es decir, a lo mejor algunos consejos, unos tips que a nosotros nos puedan servir en la intervención formativa. Le damos clic en el botoncito, por favor. Y entonces vamos con el primero y nos dice, se define a las intervenciones formativas, abreviadas con IF, como un conjunto de acciones intencionadas, sistemáticas y progresivas y congruentes con el objetivo de un programa de formación. Es decir, nosotros tenemos que ser muy meticulosos, debemos de llevar un sistema en el cual tengamos un orden, también ser algo progresivos, congruentes con lo que hablamos, es decir, que lo que yo tengo como objetivo, realmente mis acciones lo demuestren y no es nada más lo que yo opino, lo que yo creo, sino también tener como base un programa de formación, lo que nos están proporcionando ahorita, que son muchos materiales para que nosotros tengamos una orientación y esté todo avalado y no nada más sea como yo lo creo así, no, es yo tengo un sustento y el cómo justifico lo que estoy realizando. También está el que generan una constante interacción, análisis y articulación entre la práctica y la teoría para contribuir a la movilización, resignificación y fortalecimiento de los saberes y conocimientos y al ejercer del diálogo y al ejercicio del diálogo, perdón, la reflexión y el trabajo colaborativo de los colectivos docentes de un tipo, nivel, modalidad, opción o servicio educativo mejor edu. Entonces, aquí no nada más es hacer un trabajo individual, sino también a colaborar en equipo. Nos ayuda mucho ahorita los consejos técnicos en donde compartimos algunas experiencias, también algunos tips que a lo mejor y yo como docente pues se me dificulta, no sé, a lo mejor la tecnología. Tenemos compañeros que son muy buenos y nos pueden apoyar en ello. También tener como esa comunicación constante con nuestros directivos para hacerlos partícipe de lo que estamos realizando. También las experiencias de otros compañeros. Sabemos que muchos egresamos y no tenemos el conocimiento, manejamos la teoría sí, pero cuando estamos en campo es muy diferente. Tenemos que hacernos valer de muchas herramientas, entender el contexto en el que estamos, las dificultades que tienen los alumnos, las carencias con las que nos enfrentamos y a veces incluso hasta la falta del trabajo con los padres de... Ay, que no me acordaba. Como Le para que damos, se me hubiera. por favor. Clic en la palomita, por favor. Y bueno, aquí vamos a hablar acerca de la problematización de la práctica y nos comenta, la formación del director se centra en la articulación de la función directiva para mantener un equilibrio. ¿Entre qué se tiene que mantener un equilibrio? Entre las áreas administrativas, las pedagógicas y el trabajo con la comunidad. Sabemos que a veces como docentes tenemos también mucho trabajo administrativo, ¿no? Y sin embargo, a veces desconocemos un poco que también los directivos pues presentan una saturación de trabajo impresionante. A veces no es tanto que quizá el director no quiere estar como involucrado en todas las actividades del docente, sino que también las tareas administrativas absorben demasiado el tiempo. Y también dejamos a un lado un poco la parte pedagógica del seguirnos formando. Sabemos que hay muchísimos cambios y a pesar de que nos dan algunas asesorías, nos rehusamos a veces como a integrar nuevos conocimientos. Entonces, que nos dicen que también debemos de conocer el trabajo de la comunidad, es decir, en qué entorno estoy, de qué manera lo voy a utilizar para poder abordar algunos temas con mis alumnos y que ellos lo sientan más personal, más vivido, es decir, que se genere un aprendizaje significativo. Posteriormente nos dice que está la comprensión de la cultura escolar y la capacidad de promover la mejora educativa. Habemos muchas personas que cambiamos de residencia, entonces tenemos alumnos de diferentes culturas, así que también debemos de apreciarlo y no verlo como un obstáculo, sino como un área de oportunidad, de compartir conocimiento con todos nuestros
alumnos y también con todos los directivos y también parte de nuestros compañeros docentes. En la opción C tenemos el acercamiento a estrategias para acompañar la formación de los docentes. Es tratar de compartir las estrategias con nuestros compañeros, seguirnos actualizando todo el tiempo y no tener miedo a intentar cosas nuevas. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con la nueva tecnología, el no verlas como que son malas, sino aprender a utilizarlas y también apoyar a nuestros estudiantes para que, a pesar de que tienen acceso a mucha información, ellos sepan canalizarla y entenderla y no verlo como un obstáculo, sino como una herramienta, como estrategias para que ellos agilicen su conocimiento. Posteriormente nos aborda las dificultades a entender la IF, que era lo que manejábamos nosotros como la intervención formativa. Aquí ya no los hacen siglas y dice a partir de su frecuencia, pertinencia y viabilidad. Estas dificultades señaladas por los directores en servicio. Falta de intercambio de experiencias de trabajo y asesorías con los docentes. Acercamiento con los docentes para retroalimentar la práctica respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Generalmente estos son los problemas que se presentan mayormente en las escuelas, en el que a lo mejor y por falta de tiempo o por X o Y situación, no se puede dar ese intercambio de experiencias. El de yo no te comparto de qué manera trabajo un grupo y yo me enfrasco en mis actividades y en cumplir con lo mío. Aquí nos invitan a que evitemos hacer ese tipo de situaciones como a la orden del día y sin embargo nos dice, ¿sabes qué? Acércate a los demás compañeros, asesóralos, ayúdalos. Realmente todos somos un equipo en donde lo principal es que el alumno aprenda y que también nosotros como docentes, perdón, demos lo mejor de nosotros cada día. También el acercamiento con los docentes para retroalimentar la práctica respecto a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Le puede dar clic en el gracias. Y bueno, aquí en esta parte nos dan como una sugerencia de cómo se podría llevar a cabo. Entonces nos dice, primero identificamos la problematización de la práctica, tenemos un marco de referencia de saberes y conocimientos para la formación continua, debemos de checar y definir nuestros contenidos, qué es lo que queremos abordar, posteriormente la selección e implementación de dispositivos formativos, llevar un acompañamiento pedagógico, manejar un buen monitoreo y la determinación de aspectos de mejora y establecimiento de propósitos. Y es lo que nos viene manejando desde un principio, que nosotros identificamos un problema o un área de oportunidad, lo atendamos, tengamos un objetivo al que nosotros queramos llegar y queramos lograr, y no nada más dejarlo ahí, sino llevarlo a la práctica, ver de qué manera lo podemos abordar, ver de qué manera nos podemos ayudar con los recursos que tengamos, tener ese acompañamiento pedagógico que nos pueden brindar orientadores, docentes con mayor experiencia, los mismos directivos, supervisión, a lo mejor algún cursillo que nosotros conozcamos y que sepamos que es muy bueno compartirlo y no dejar ese monitoreo constante con los alumnos y ver si está siendo eficiente o necesitamos realizarle alguna mejora. ¿Le podemos dar clic donde está el dibujito? Gracias. Y entonces también nos dice que debemos de tener una determinación de aspectos de mejora y establecimiento de propósitos. Primero nosotros debemos de identificar una causa y aquí nos dan como unos pequeños tips, perdón, que dice prevalecen prácticas directivas desvinculadas de la actividad docente en relación con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Dificultades para sistematizar acciones que permitan conocer cómo los docentes llevan a cabo su función educativa. Desafíos para reconocer cómo el análisis de la práctica del director influye en la actividad docente. Entonces, si nos presentan algunas de estas causas, pues nosotros tenemos que identificarlo en cuanto a un núcleo. Y aquí nos dan dos opciones, que es saberes y conocimientos para fortalecer, asesorar y acompañar la enseñanza del aprendizaje.
saberes y conocimientos para la mejora de la práctica y la experiencia. Y también nos maneja las dimensiones sobre la enseñanza y el aprendizaje. ¿Qué es lo que vamos a utilizar nosotros? Pues los enfoques pedagógicos de la gestión y de la práctica directiva que fortalezcan la práctica docente orientada a la mejora de los aprendizajes de los estudiantes. Todos somos un equipo, nos tenemos que apoyar. Los directivos nos dan la información, pero también nosotros como docentes en cuanto a la práctica debemos de buscar la manera de mejorar y de también compartir con nuestros alumnos unas técnicas en las que ellos puedan desarrollar sus habilidades. Enseñarles cómo aprender aprendiendo. Y luego nos comenta sobre la reflexión de la práctica directiva. Son procedimientos a partir de la autorreflexión constante para dar nuevos significados a la función de la escuela y al quehacer docente con base en una visión de la práctica que se transforma de manera continua. La educación para nosotros es así, a lo mejor y podemos repetir algunos patrones, sin embargo, no siempre nos dan los mismos resultados. Recordemos que cada cabeza es un mundo y cada alumno tiene diferentes habilidades. A lo mejor y tienen algunas similitudes, pero siempre vamos a estar en un conocimiento de la práctica docente constante. No nos debemos de casar con una idea, sino estar abiertos a los cambios y a las posibilidades. También adaptarnos al cambio. Eso es fundamental para nosotros como docentes con esta nueva sociedad y con la nueva tecnología que se nos presenta día con día. ¿Le puede dar clic en el reloj, por favor? Y nos habla acerca también de la definición de contenidos. Los contenidos pueden agruparse en declarativos, procedimentales y actitudinales, de acuerdo a la clasificación de Díaz Barriga y Hernández. En este aspecto, los procedimentales nos habla de la manera en la que nosotros actuamos, cómo llevamos ese seguimiento, el entender las actitudes de nuestros alumnos, también sus sentimientos, su estado de ánimo es fundamental ahorita, ya se toma mucho en cuenta, ya que generalmente lo que hacía el docente antes era llegar, dar su tema y si aprendiste, qué bueno, si retuviste la información, está excelente. Sin embargo, en la actualidad sabemos que no es así. Hay muchas situaciones que pueden cambiar el estado de ánimo del alumno, a lo mejor algún problema familiar, y eso disminuye su aprovechamiento. También es importante que nosotros tengamos ese pensamiento empático en cuanto a las situaciones que se presentan día con día en las escuelas. Y aquí nos da como una explicación más general de cada uno de ellos. Nos comenta, en los declarativos se refieren al saber que, es decir, a los conocimientos de datos, hechos, conceptos y principios que se conforman por medio del lenguaje. Y sin embargo, pues sabemos que todo esto no se debe de quedar solamente aquí, sino hay más de ello, ¿no? En los procedimentales se concentran en el saber qué hacer, como conocimientos que refieren a la ejecución de los procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas y métodos. Y aquí también nos los menciona, ¿no? A diferencia del anterior, este saber es de tipo práctico porque se basa en la realización de acciones u operaciones. Y en los actitudinales refiere al saber ser. Ese tipo de contenidos está relacionado con la disposición, carga afectiva, ya sea positiva o negativa, hacia los objetos, personas o situaciones. Entonces, todos tienen un porqué, sin embargo, nosotros debemos de aprender a identificarlos y no verlos como unos contrarios, sino como un todo, que cada uno de ellos aporta cierta parte para el conocimiento, pero no solamente se queda ahí, sino aprender a vincularlos y sacar lo mejor de cada uno de ellos. Y aquí nos dice la selección e implementación del dispositivo formativo. ¿Qué debo de hacer yo? Primero identificar qué es lo que hago. Debo de entender qué teorías expresan mis prácticas, es decir, cómo se sustenta, cómo lo puedo justificar, el que lo realizo por algún motivo y porque alguien lo fundamenta, el cómo lo enfrento, cuáles son los supuestos, las causas, valores y creencias. Es lo que decíamos en cuanto al entorno, al contexto en el que nosotros nos encontramos y las situaciones que viva en la comunidad en donde nosotros trabajemos.
y el mejorar, el cómo podría cambiar. A veces pensamos que los grandes cambios es porque logré, no sé, generar un ambiente armónico con toda la comunidad. Y sin embargo, a veces pues nos damos de topes porque hacemos objetivos muy ambiciosos y cuando no se cumplen nos decepcionamos. Entonces, aquí nos pide que seamos un poquito más realistas, empecemos a lo mejor con cambios sencillos, pero que sean constantes para que nuestros resultados pues sean más viables. Y para ello pues es importante manejar estos cuatro elementos que son sumamente importantes. Identificar, que yo lo pueda entender, que sepa cómo lo voy a enfrentar y de qué manera voy a mejorar. ¿Cómo voy a mejorar? Generando un cambio. Y no es nada más el docente por sí mismo, sino también alumnos, directivos, los compañeros, por ejemplo, hay escuelas donde tienen orientadores, tienen psicólogos, y pues si no lo tenemos, igual buscar la manera en la que nosotros como docentes pues nos formemos, ¿no? Y compartamos ese conocimiento que tenemos. ¿Le puede dar clic en el círculo azul, por favor? Y nos habla acerca del acompañamiento pedagógico. Las autoridades educativas y los equipos técnicos acompañarán a partir de atender los requerimientos que aseguren la implementación de la IF, como ya lo sabemos, es la intervención formativa, focalizando la disponibilidad de recursos en aquellas escuelas o colectivos que requieran mayor atención. Generalmente nos comparten a veces algunos cursos para actualizarnos nosotros o bien algunas instancias que puedan ir a dar pláticas o acompañamiento para que también la carga al docente pues no sea tan fuerte, ¿no? Digo, de por sí el docente tiene a veces mucho trabajo en cuanto a planeaciones, actividades, la carga administrativa de calificaciones, muchas actividades que pues a veces el tiempo pareciera poco, ¿no? Sin embargo, pues también debemos de pedir ayuda y apoyarnos de lo que tengamos a la mano. Brindar asesoría al personal responsable de implementar las intervenciones formativas para que lleven a cabo las actividades en las sesiones, reconozcan y valoren las dificultades de la implementación y tomen medidas oportunas que garanticen la participación de los directores. Entonces, era lo que comentábamos anteriormente, ser como más realistas, primero empezar por nosotros mismos, el yo checo mi actuar, de qué manera estoy trabajando, qué me hace falta, cómo puedo mejorar, también aceptar como las aportaciones de nuestros compañeros, ¿no? Que a lo mejor y nos dicen, oye, mira, te está fallando cierta actividad, o, oye, la podrías mejorar de esta manera. O sea, no tomarlo como agresión, sino como un consejo que nos pudiera ayudar, ¿no? Para ser mejores o que el conocimiento hacia nuestros alumnos pues sea lo mayor posible, ¿no? Y después está apoyar el fortalecimiento de las capacidades de organización, comunicación y coordinación de los directores participantes en la intervención formativa en las escuelas. Entonces, igual también los directivos, pues tomarse como ese tiempo de organizar, de comunicar realmente lo que se pretende y coordinar con nuestros compañeros de qué manera lo vamos a hacer. A lo mejor y yo quiero hacer, no sé, una escuela para padres, posiblemente. Yo tengo que checar la organización en cuanto a los tiempos, a lo mejor de los padres de familias, cuántas personas se presentarían, cuáles son los temas que abordaríamos, cuál es el principal problema que presentan nuestros alumnos, el comunicarnos, de qué manera va a apoyar a lo mejor el cuerpo docente, quién se le da a lo mejor, no sé, las actividades lúdicas, quién es un mejor conferencista, a lo mejor y quién siempre se encuentra actualizado o quién está al pendiente de las tendencias de los jóvenes, qué es lo que más buscan, ese tipo de situaciones, o sea, realmente hacer un trabajo en equipo en donde cada uno tenga una labor y todos como que cumplamos de la manera más profesional posible, ¿no? Y obviamente todo con el sustento y el acompañamiento pedagógico, que eso es fundamental,
para que nosotros tengamos bases en el por qué estamos haciendo ciertas actividades y de qué manera lo justificamos, ¿no? ¿Le puede dar clic, por favor? Y nos comenta cómo dar continuidad y retroalimentar las mejoras de la práctica directiva. Y nos dice, impulsar la reflexión y el aprendizaje sobre y desde la práctica para fortalecer el proceso de formación. Recuperar los saberes y conocimientos construidos en las sesiones para retroalimentar los procesos de formación desarrollados entre pares. Entonces, aquí los consejos técnicos nos sirven mucho, ya que es donde generalmente nos reunimos como docentes, podemos platicar, se nos da el tiempo, las pautas de compartir experiencias, de ver de qué manera estamos trabajando, cuáles son las áreas de oportunidades que tenemos, a lo mejor algún conflictillo que se encuentre en cuanto al rendimiento académico y compartir esa información, ¿no? Por eso nos lo dice la formación desarrollada entre pares, es decir, entre iguales. Crear espacios de discusión, análisis y reflexión de la práctica directiva en lo que se impulse la toma de decisiones para su mejora con base en los conocimientos y saberes movilizados en esta intervención formativa. Entonces, es importante que también nos actualicemos, que conozcamos, que busquemos información que nos ayude a nosotros, porque de lo contrario, pues no vamos a tener como una comunicación viable, ya que a lo mejor yo lo entiendo de una manera, pero posiblemente la otra persona pues no checó los materiales que se nos comparten y entonces es ahí donde se crea el conflicto, ¿no? O a lo mejor y nada más yo checo, yo lo leo y ya hice acto de presencia, no, sino que realmente profundizar el conocimiento y a lo mejor llevar algunas unas notas que nos puedan ayudar para a lo mejor comunicar una duda, porque posiblemente yo lo entiendo de una manera y a lo mejor otro compañero pues me puede retroalimentar y reforzar mi conocimiento. Generar opciones para la interacción formal e informal con y entre directores, en las que se compartan experiencias de aprendizaje que profundicen los contenidos abordados. Pues sabemos que todo el aprendizaje formal se da en la escuela, pero pues también los alumnos viven otras experiencias, adquieren otros conocimientos que pues no siempre todo se da en la escuela, sino también en su vida diaria. Y nosotros no podemos aislarnos de eso, sino también utilizarlo de manera positiva, ¿no? Hay personas que conforme a la experiencia de vida pues van aprendiendo y no por eso significa que esté mal. Todos aprendemos de todo, de nuestro contexto, de nuestras situaciones del día, y no podemos dejarlo a un lado, sino también hacerlo parte de la escuela y del conocimiento que nosotros tenemos. Obviamente, pues el docente va a ir guiando al alumno para que este conocimiento pues se enfoque de la mejor manera. Y a su vez los directivos apoyando también a su personal docente, dándole las capacitaciones y las herramientas necesarias para que lleven a cabo los proyectos que se tengan planeados. ¿Le puede dar clic, por favor? Y bueno, aquí está la parte del monitoreo. Aquí, Mejor Edu nos da unas opciones, es decir, nos sirve como una guía. Sin embargo, recordemos que no todo tiene que estar exclusivamente como nos los dice este manual, ¿no? Que pues sencillamente nos sirve como guía, ya que pues cada escuela tiene diferentes situaciones en las que se puede adaptar o en las que se pueden hacer pequeñas modificaciones, ¿no? Para que cumpla de la mejor manera posible. Y nos dice, proceso para el monitoreo de la intervención formativa. ¿Qué? Principales aspectos para monitorear la intervención formativa. Y ya nos los enumera. Primero dice convocatoria y alcance en la participación de las figuras a quienes se dirige, es decir, hacia quién va, a quién vamos a atender o qué personas son las que estamos buscando. Coordinación para la implementación, que tengamos un plan de acción. Desarrollo del dispositivo y el trabajo con el curso, cómo se va a llevar a cabo, de qué manera se va a hacer el trabajo. Acciones que atiendan los obstáculos en la implementación. Siempre vamos a encontrar dificultades y tenemos que ver de qué manera los atendemos para que esto no corte el ritmo que llevemos. Problemáticas y dificultades que se presentan.
Si ya tenemos la situación, ya se encuentra el problema de qué manera lo vamos a atender y cómo lo vamos a sobrellevar. Y posteriormente los logros del propósito a partir de lo programado y aquello no previsto. No siempre las cosas van a salir como las planeamos, eso lo sabemos de antemano como docentes. A veces tú planeas una clase y piensas que todos van a llevar el material o van a estar con la disposición. No siempre sucede y sin embargo, pues tenemos que trabajar en el proceso, ¿no? Y es lo mismo que pasa aquí, a lo mejor y nosotros hacemos un monitoreo para la intervención formativa y sin embargo, pues no funciona como nosotros lo habíamos planeado. Y no por eso debemos de detenernos, sino ver las áreas de oportunidad y de qué manera vamos a mejorar. A lo mejor y es un ensayo, error, pero en algún momento vamos a perfeccionar la técnica y vamos a adaptarlo de manera que podamos cumplir con nuestro objetivo. Y nos dice quiénes. Mejor Edu en coordinación con las autoridades de educación básica, las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México que deciden implementar esta intervención formativa. Entonces, no estamos solos en el proceso, sin embargo, no significa que por eso ya nosotros dejamos la carga a todo lo que nos manden, ¿no? Y de decir, es que no tomaron en cuenta esta parte o esta situación problemática. No, nosotros debemos de adaptarlo y debemos hacer lo mejor posible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque somos profesionistas, tenemos una formación académica y también tenemos compañeros que nos pueden apoyar en ello. ¿Para qué lo hacemos? Para recuperar y analizar información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Retroalimentar la formulación de las siguientes intervenciones. Realizar sugerencias de mejora para la implementación de la intervención formativa, valorar el avance del propósito de la IF, valorar el nivel de cumplimiento del objetivo del programa. Entonces, es un monitoreo constante, debemos de estar conscientes de que si las cosas no salen como las planeábamos, por lo menos nos sirva de base para mejorar. Nosotros debemos de estar en una retroalimentación constante, también debemos de realizar esas sugerencias de si funcionó, no funcionó, de qué manera podríamos hacerlo y también llevar un control de si se está cumpliendo el objetivo, en qué porcentaje, un 50, 60, 70%, es a lo que se refiere. ¿Cuándo? Al inicio. Mejor Edu se informa acerca de las acciones que las autoridades desarrollan para implementar la IF y establecer acuerdos para llevar a cabo su monitoreo. ¿Cómo lo va a hacer? Ya sea de manera presencial o en línea, en reuniones de trabajo con los responsables de implementar la intervención formativa y entrevistas a profundidad. Durante el desarrollo de las sesiones de los dispositivos y el uso de los recursos formativos, mediante estrategias que permitan recuperar información y, de ser posible, observaciones in situ. Estas observaciones in situ de la implementación de los dispositivos formativos en el Estado con la recuperación de documentos que den cuenta de la participación de las figuras a las que se dirige la IF. Entonces, aquí pues todo es a través de evidencia y al final, una vez que concluya la intervención formativa, Mejoredu establece mecanismos para recuperar información y conocer los resultados obtenidos. Se da una mesa de diálogo para la retroalimentación por parte de las autoridades y los responsables que implementan la intervención formativa. ¿Le puede dar clic, por favor? Y bueno, de manera muy general, eso es lo que aborda nuestro pequeño cuadernillo. Y ¿le puedo mandar el caso práctico, por favor, para el pequeño ejercicio que vamos a realizar? Sí, por favor, mándamelo.
Adelante. Gracias. Y bueno, aquí tenemos un pequeño caso práctico en donde nos dice, Laura es docente de la escuela secundaria José Vasconcelos. En su primer año dando clases, puesto que le acaban de asignar su plaza, ella impartirá la asignatura de inglés y para su primer día organizó un karaoke para que los alumnos de tercero A se presentaran y compartieran su canción favorita en inglés a sus compañeros. Sin embargo, los alumnos comenzaron a gritar y arrastraron las sillas, por lo que la maestra de al lado tuvo que solicitar moderaran el ruido, pues sus alumnos estaban realizando un examen diagnóstico escrito. La maestra Laura pidió disculpas y suspendió la actividad y optó por realizar un pequeño examen escrito. En las clases siguientes se mostraba nerviosa y perdió nuevamente el control de los grupos, por lo que varios maestros la reportaron porque argumentaban el descontrol de los grupos interfería en sus clases. El director le llamó la atención frente a algunos maestros y le solicitó que antes de realizar actividades similares debía tener la aprobación de los orientadores de grupo. Entonces, como con apoyo de lo que presentamos en las diapositivas, tenemos las siguientes preguntas. La número 1 es, ¿en qué núcleo de problematización de la práctica podemos situar el actuar del director de la escuela, José Vasconcelos? Entonces recuerden que habíamos abordado algunos núcleos de problematización y aquí nos dan las opciones para que nosotros elijamos la respuesta correcta. Está el inciso A, el inciso B y el inciso C. Posteriormente está la segunda pregunta y dice, de acuerdo a la intervención formativa, ¿qué debió hacer el director en el momento de dialogar con la maestra Laura? Igual nos dan tres opciones. También nos podemos apoyar pues del material que se presentó para darle solución a esta pregunta. Está la pregunta número 3. Tomando como referencia el caso práctico, ¿qué causas externas se podrían presentar en la escuela secundaria José Vasconcelos? Igual están tres opciones, solo seleccionamos una. En la número 4, ¿le puedes subir, por favor? ¿De qué manera la maestra Laura puede obtener estrategias para mejorar el control del grupo? Y la número 5, de acuerdo a la secuencia reflexiva, ¿en qué orden el director de la escuela, José Vasconcelos, debe actuar para dar solución a la problemática mencionada en el caso práctico? Recordemos que habíamos visto un pequeño círculo en donde nos daban pues estos pasos y algunas de estas opciones es la respuesta correcta. No sé si gusten tomarse unos 5 minutitos para revisarla y algún compañero que quiera participar, pues con mucho gusto. Les acabo de enviar al grupo compañeros el documento donde vienen los núcleos de la problematización de la práctica docente. Es un documento que no hemos analizado de manera completa y no obstante, pues sí, hay que conocerlo y hay que revisarlo, ¿no? Dentro del documento, los núcleos de problematización de la práctica vienen en el marco de referencia de saberes y conocimientos. Para la formación continua de docentes y técnico-docentes son 5 núcleos. El núcleo 1, que es saberes y conocimientos sobre el porqué y para qué de la educación. El núcleo 2, saberes y conocimientos para fortalecer, asesorar y acompañar la enseñanza y el aprendizaje. El núcleo 3, saberes y conocimientos para la colaboración.
El núcleo 4, saberes y conocimientos de la práctica y la experiencia. Y el núcleo 5, saberes y conocimientos para el fortalecimiento de la identidad profesional, para que le puedan echar una leída. Y les envié el caso práctico al grupo también para que lo puedan revisar. Voy a ver si lo podemos poner en pantalla completa para que lo vean. Si quiere, maestra Pili, vamos revisando pregunta por pregunta con los compañeros. Sí, claro. No sé si algún compañero quisiera participar respondiendo la primera pregunta. Bueno, pues vamos a dirigir la democracia. Este, maestro Pedro, la primera pregunta, ¿podría usted decirnos cuál sería su respuesta? La lee y nos dice. Maestro Pedro, si nos escucha. Bueno, a ver, maestra Antonieta Cancino. Buenas noches. Porque se me olvida que siempre tienes un problema de conexión. A ver si te escuchamos. Sí, A ver, vamos a probar con la maestra Elsa Rosales. Nos lee la pregunta y nos dices qué respuesta sería. Solo te leo la pregunta, la respuesta tú me ayuda, porque no he leído eso de los núcleos. Dice, ¿en qué núcleo de la problematización de la práctica podemos situar el actuar de director de la escuela José Vasconcelos? Inciso A, núcleo 2, saberes y conocimientos para fortalecer, asesorar y acompañar la enseñanza y el aprendizaje. Inciso B, núcleo 4, saberes y conocimientos para la mejora de la práctica y la experiencia. Y núcleo 3, conocimientos para la mejora de la práctica y la experiencia docente. Ajá. Recordemos que el documento que se revisó es un documento que se basa en la intervención formativa, que tiene como objetivo que que el director entienda cuál es su papel para poder intervenir de manera sistemática, de manera permanente, de manera ordenada en la práctica docente y en la formación de sus maestros. Entonces, hay 5 núcleos que entran en la problematización. O sea, la problematización es que el director, que tiene un sinfín de problemáticas en la escuela, pueda identificar
¿En qué ámbito se debe fortalecer? ¿En qué ámbito está fallando él como director? ¿En qué falló el director de la maestra Laura? En sus saberes y conocimientos para fortalecer, asesorar y acompañar la enseñanza y el aprendizaje, en sus saberes y conocimientos para la mejora de la práctica y la experiencia, o en sus conocimientos para la mejora de la práctica y la experiencia docente. Pues a mí Inciso me A. da más el inciso A, no sé si esté bien ese. El inciso A. Sí, Sí. bueno, no sé, maestra Pili, si quieras decirnos si es correcta la respuesta. Sí, sí es correcta, ya que, bueno, recordemos que lo que platicaba en un inicio, generalmente a veces como directivos, pues no tomamos esa atención, ¿no? A las situaciones particulares de nuestros docentes. Por ejemplo, igual aquí nos los indica, ¿no? Que la maestra apenas acaba de recibir su plaza, tiene los nervios como primeriza, lo que nos comentaban en el cuadernillo, ¿no? A veces manejamos la teoría, pero cuando ya estamos en la práctica es muy distinto. A lo mejor cuando ya adquieres la experiencia, ya tienes los años, pues controlas los nervios, sabes de qué manera actuar con algunos alumnos, igual nos los dicen, no son alumnos de tercer año. Obviamente ellos ya van de salida, tienen otras actitudes, creo que todos lo sabemos, ¿no? Tienen más confianza. No como cuando los alumnos son de nuevo ingreso que todavía van como con ese miedo, ¿no? Ese tiento. Y sin embargo, pues ya los alumnos de tercero no, ya tienen más experiencia, más control. Entonces, posiblemente eso fue un problema para la maestra, ¿no? El ser primeriza, el tener a lo mejor el conocimiento teórico, pero la práctica no la manejaba mucho. Y sin embargo, el director lo que hizo fue evidenciarla frente a los compañeros, no darle como esa orientación, como lo dice aquí, ¿no? A lo mejor tiene el saber, el conocimiento, pero lo debe de fortalecer, la debe de asesorar, la debe de acompañar en esa enseñanza y en ese aprendizaje a cómo intervenir en cuanto a los alumnos y el control de grupo. Entonces, sí, sí, maestra, efectivamente es la respuesta A. Ok, entonces, es en ese núcleo donde está fallando el director. No está fortaleciendo los saberes y no tiene los saberes y conocimientos que le Exactamente, núcleo de permitan saberes y conocimientos fortalecer. para fortalecer. Así es, sí, para fortalecer, asesorar y acompañar la enseñanza y el aprendizaje. Simple y sencillamente ni siquiera investigó qué sucedió, ni siquiera trata de identificar las causas, simplemente sanciona, ¿no? Entonces, está fallando ahí. La pregunta 2, maestro Gerardo, a ver si nos haces favor. ¿Le Solamente podrás actuó. hacer más grande, por Así favor? es. Sí, voy. Exactamente. Dice la pregunta 2. De acuerdo con la intervención formativa, ¿qué debió hacer el director en el momento de dialogar con la maestra Laura? Y yo digo que es el inciso B. Generar alternativas para que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del trabajo colaborativo. ¿Por qué esa? ¿Por qué esa respuesta? Porque si ya identificas que la maestra tiene ciertas deficiencias y en primer lugar, pues es primeriza y además es media insegura, pues tiene que ir generando ciertas alternativas en su defecto que él pueda asesorar y en su defecto también que los mismos maestros puedan orientarla para que pueda mejorar su trabajo. Así es, porque ¿cuál fue la actitud de los otros maestros? Este, pues llamarle la atención, quejarse de la situación que estaba pasando en sus grupos de la maestra. O sea, ni siquiera se preocuparon por saber si podían apoyarla, compartirle alguna experiencia que ellos han tenido con ese grupo. Simple y sencillamente dijeron, no, es que no nos deja trabajar. O sea, tiene que fortalecer su trabajo colaborativo. Creo yo que esa es, pero la maestra Pili nos va a dar la respuesta correcta. Sí, efectivamente, esa es la respuesta correcta, ya que como pues lo mencionaban anteriormente, está también la colaboración entre pares. Nosotros como profesionistas debemos de verlo de esa manera, en el de decir, yo apoyo a mi compañero,
somos del mismo equipo, estamos trabajando con los mismos grupos y a lo mejor también tuvimos una situación similar, ¿no? No todos nacemos aprendiendo y también estuvimos en una situación así. Y lo que nosotros a lo mejor esperaríamos es que alguien nos hubiera orientado de esa manera, ¿no? Que nos hubiera apoyado, darnos estrategias y sin embargo a veces es más fácil acusar y decir, es que me está generando conflicto, director, resuélvelo, ¿no? Y a veces pues también como docentes no tomamos como la iniciativa de un problema tan sencillo, pues poder evitarlo. Y sí, maestro, tiene la opción correcta. Muy bien. Pasamos a la 3. Maestra Sandra, ¿puede usted apoyarnos? Sí, profesor. Gracias. Tomando como referencia el caso práctico, ¿qué causas externas se podrían presentar en la escuela secundaria José Vasconcelos? Inciso A. Los docentes no están interesados en que el director se involucre en los procesos al interior del aula. Inciso B. Prevalecen prácticas directivas desvinculadas de la actividad docente en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje. Inciso C. Dificultades para sistematizar acciones que permitan conocer cómo los docentes llevan a cabo su función educativa. Yo opino que el inciso C, dificultades para sistematizar acciones que permitan conocer cómo los docentes llevan a cabo su función educativa. Muchas de las ocasiones, como directivo, no te das a la tarea de realmente revisar la planificación del maestro. Únicamente nos basamos en lo que vemos sin haber leído una planificación, ¿no? Donde ahí debe de estar sustentado si el docente iba a hacer ruido, si iba a ocupar el patio de la escuela. Entonces, muchas veces nada más se juzga, digámoslo de cierta forma, sin conocer incluso el trasfondo o el por qué se le salió de control al grupo. Recordemos que en el esquema de toda la intervención formativa está al centro la problematización. Entonces, cuando el director identifica su problema, identifica su problemática, tiene que identificar después de ello cuáles son las causas propias de él y cuáles son las causas externas que están influyendo en este proceso. Entonces, lo que está dentro de sus posibilidades corregir, pues lo tendrá que hacer él. Y las causas externas son aquellas en las que el docente no tiene, el director, perdón, no tiene, pues a lo mejor tanta influencia o un mecanismo rápido y seguro para poder corregir, ¿no? Entonces, vamos a ver, usted dice que es el inciso C. Maestra Pili, ¿cuál es la respuesta correcta? Es el inciso A, como bien lo comenta, recordemos que las causas externas nos dice que es algo que efectivamente no controla el directivo, sino que va más relacionado a situaciones que él no puede contemplar en su momento. Entonces, ¿a qué se refiere con el docente no quiere que el director se involucre dentro del aula? Pues porque hay ocasiones que como docentes no nos gusta que nos digan, ¿no? El cómo hacer nuestro trabajo. Entonces, ¿qué es más fácil? Pues de echar culpas, de decir, pues que lo resuelva él, que lo atienda él. E incluso en el mismo caso lo menciona, ¿no? Que el director le dice, ¿sabes qué? Pues para eso hay como sus instancias, no fue de la mejor manera, pero ya ve que los orientadores o las personas que están a cargo nos apoyan en ese aspecto de checar la cuestión de las planeaciones de las actividades que se van a llevar a cabo, pero pues también influye mucho en el docente, ¿no? En el de mi quehacer como figura docente en el que yo debo de llevar un método, yo debo de manejar la didáctica y también debo de aplicar la pedagogía, ¿no? Que se ve ahí el conocimiento pues que nosotros también tenemos. Bien, claro, porque finalmente el de prevalecen prácticas directivas desvinculadas de la actividad docente y dificultades para sistematizar acciones que permitan conocer cómo los docentes llevan a cabo su función educativa, esas no son causas externas, esas son causas No, propias del director, ¿no? La exactamente. causa externa es la primera.
¿Sale? O sea, ¿sí entendieron la diferencia? Ok, continuamos. A ver, ¿a quién tenemos aquí? Maestra Nancy, ¿podría, apoyarnos con la cuarta? Sí, ¿de qué manera la maestra Laura puede obtener estrategias para mejorar el control de grupo? Mm, yo diría que la A, causas asociadas a las prácticas, que a lo mejor, como decían, tomar en cuenta el hecho de tener una planeación para tomar en cuenta qué ejercicios necesita realizar y en qué momento puede llegar a salirse de control alguna de esas prácticas. Ah, maestra Pili. Sí, en este caso sería por medio de la resignificación de su práctica. ¿Por qué razón? Ella también debe de ser consciente que pues debe de ir mejorando, ¿no? Era lo que nos comentaban en el cuadernillo. Nosotros también como docentes tenemos que autoevaluarnos, ver de qué manera yo me estoy equivocando. Si yo no identifico el problema, no puedo atenderlo. Entonces, primero identifico el problema, en qué estoy yo fallando, qué no estoy haciendo bien o qué no me está funcionando y posteriormente ya veo un método de acción, ¿no? A lo mejor ahora sí es como decía la profesora, busco a lo mejor un compañero que me apoye o me acerco a mi directivo de que me dé estrategias, que me diga de qué manera puedo mejorar, ya yo teniendo el problema, ya yo identificando y sabiendo qué puedo hacer, teniendo opciones, un objetivo fijo de lo que voy a realizar. Entonces, primero yo necesito identificar mi dificultad. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues por medio de la resignificación de mi práctica. Muy bien. Y la última pregunta, a ver, nuevamente le pregunto al maestro Pedro, no sé si nos escucha, maestro Pedro, maestra Marta, si nos escucha. Bueno, es la maestra Maggie. Sí, maestro. Dice la pregunta 5: de acuerdo a la secuencia reflexiva, ¿en qué orden el director de la escuela José Vasconcelos debe actuar para dar solución a la problemática mencionada en el caso práctico? Inciso A, identificar, enfrentar y mejorar. Inciso B, entender, enfrentar, identificar y mejorar. Inciso C, identificar, entender, enfrentar y mejorar. Según yo, es el inciso C, porque ya lo decía ahorita la maestra Pilar. Primero debemos de identificar cuál es la problemática. Después de identificada, la tenemos que entender, la tenemos que enfrentar y al último mejorar, ¿no? O cambiar o algo así. Muy bien, me parece muy lógico. Maestra Pili, ¿cuál sería la secuencia reflexiva? Sí, lo acaba de decir muy bien la maestra. Efectivamente, eso es lo que nosotros debemos de realizar. Primero identifico mi problema, veo de qué manera puedo atenderlo, cómo lo voy a enfrentar y de qué manera puedo mejorar. Entonces, toda esta situación es un proceso que nosotros debemos de entender, y no solamente en nuestra práctica como docentes, sino a nivel general, ¿no? Alguna situación con un alumno, ¿no? Luego sucede. Pues a veces vamos primero a la sanción y ya después averiguo. Y no, nos invita a que no hagamos eso, a que identifiquemos la problemática, tratemos de entender el por qué sucedieron las cosas, obviamente no justificando, pero sí tomando en cuenta muchos factores, de qué manera lo vamos a enfrentar. No solamente el alumno lo va a hacer o no yo solito docente lo voy a investigar, sino me voy a ayudar de otras personas, de compañeros, de los directivos, de las instancias que nos apoyan y posteriormente buscar la mejora, ¿no? Que siempre esa es una constante para todos. Muy bien, pues esas son 5, ¿verdad, maestra? Sí, sí, Es profesor. solo un pequeño ejercicio de este tema. Yo quisiera, maestra, si me permite, antes de continuar, antes de terminar, que me permitiera, regresarme un poquito para explicarle algo a los compañeros. Compañeros, Ok. esta sesión, em, ay, no me puedo regresar. ¿Cómo me regreso? Ajá. ESC de su computadora.
Ajá. C, Está en la esquina superior. escape. Ajá, ya está. No puedo. Ah, bueno, tiene que salir y volver a ingresar. O lo refresco. A ver si así comienza. Ya. Sí. Bien. Compañeros, este cuadernillo de Mejor Edu, para que a lo mejor lo tengan en contexto, es un cuadernillo que se publicó con la intención de que los directores tomaran un curso de 20 horas, un curso de 20 horas, donde se iban a abordar fundamentalmente eh, estos temas, lo que es la intervención formativa y cómo las prácticas directivas, bien sistematizadas y enfocadas, pueden tener un sentido pedagógico y la forma en que estas prácticas directivas permitan al director vincularse con sus docentes. ¿Para qué? No para que sean buenos amigos, sino para que puedan mejorar los procesos de enseñanza. Es algo que nosotros siempre hemos pregonado como integrantes del proyecto educativo de Antorcha Magisterial. El director debe ser el líder pedagógico de su escuela. El director no puede seguir siendo el que le delega a un maestro el consejo técnico escolar o el que no se involucra en las clases o no revisa planeaciones. No, el director debe fortalecer esas prácticas directivas. Entonces, esto que la maestra Pili nos hace favor de analizar hoy de manera muy resumida, viene en el cuadernillo. Ese cuadernillo se trabajó en un curso de 20 horas con directivos. Y de ahí se obtuvo este proceso que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos que tomar como punto de partida de todo este proceso? Es esto que viene aquí. Nos va a dar en este cuadernillo vienen tres partes. La primera parte son los componentes de la intervención formativa. Luego ya viene otro que es la documentación de la participación en la intervención formativa, que ya es un ejemplo que se trabajó en ese curso, que se hizo la problematización, que se sacaron las causas internas, las causas externas, y se hizo todo el proceso sistemático para poder llevar a cabo la redacción de un dispositivo de mejora. ¿Cuál es el dispositivo de mejora? El documento que se obtuvo después del análisis, la problematización, la identificación de causas externas y propias, este, eh, y todo lo que viene en el esquema, ¿no? Y al final dice, como decía la maestra Pili, vienen unos aspectos clave, pero yo quiero que se enfoquen en esto, en este esquema. En este curso que se trabajó, los directores encontraron estas dos y dijeron, a estas dos nos vamos a enfocar para elaborar el dispositivo, eh, ¿cómo se llama? Dispositivo pedagógico, y esa es la intervención formativa, ¿sale? O la IF. Entonces los directores encontraron esas dos causas y con esas perdón, esos dos problemas, poniendo al centro esos dos problemas, que son la problematización de la práctica, llevaron a cabo todo este proceso, ¿sale? Comenzando por la definición de contenidos, la selección e implementación de dispositivos formativos. ¿Qué son los dispositivos formativos? Bueno, pues son las herramientas que nos van a permitir diseñar un documento que nos permita llevar a cabo un acompañamiento pedagógico, un monitoreo y determinar aspectos de mejora y establecimiento de propósitos. Esto es el esquema de la intervención formativa, que no les quede duda. En esto se enfoca todo el cuadernillo y ya de ahí se desprende, compañeros, todo lo que la maestra Pili estuvo trabajando. ¿Sale? Cada uno de los aspectos que ahí se estuvieron trabajando. Entonces, yo lo quiero comentar así porque pues es un cuadernillo amplio, porque trae un ejemplo concreto, pero lo que la maestra Pili nos fue explicando es el fundamento teórico de todo el proceso, ¿sale? Entonces, perdón, hay que revisar el cuadernillo, hay que leerlo,
Son creo que como 40 páginas, más o menos. Entonces, ahí nos va a ir narrando de manera más detallada cómo se hizo el proceso, qué trabajaron, cómo lo trabajaron, qué resultados fueron obteniendo y demás. ¿Sale? Pues maestra Pili, yo creo que sí es complicado a veces resumir en una sesión de 1 hora o de 2 horas un material, pero creo que lo fundamental se dio y ya el cerrar con un ejercicio, con un ejercicio de un estudio de caso, pues cierra de manera correcta esta sesión. De cualquier modo, compañero, yo sé que seguramente seguimos teniendo dudas, como por ejemplo ahorita decía la maestra Elsa, ¿no? Es que yo no conozco esos documentos. Bueno, necesitamos sentarnos a leer. Entonces ya el día de hoy les voy a dar acceso a la plataforma. Bueno, voy a comenzar a construir porque la verdad es que como la tenían en reparación o en construcción más bien, y le estuve insiste al compañerito que me la estaba rediseñando, finalmente hoy me la liberó como a las 4 de la tarde y ya. Pues ahorita que terminen, yo me voy a quedar aquí a trabajar, a subir usuarios y contraseñas y demás. Entonces, pues hasta aquí la sesión. Voy a concluir la grabación. Maestra, muchas gracias. Maestra Pili. Nos vemos en el curso de admisión a educación básica, porque le toca por ahí Sí, admisión. Y pues le agradezco muchísimo su participación el día de hoy. si no, muchas gracias a ustedes por el tiempo y la oportunidad. Gracias, maestra Pili. Entonces, concluyo la grabación. Muchas gracias, compañeros.